Hola granjeritos, bienvenidos a un nuevo video de Vanessa la Granjerita. Hoy vamos a ver cómo sembrar tomates a partir de tu propia fruta para poder tener tus propias semillas, cómo guardar tus semillas para el próximo cultivo y cuáles son las características para que tu cultivo de tomates sea exitoso. Vamos. Muy bien granjeritos, hoy vamos a ver cómo vamos a sembrar tomate a raíz de un tomate que ya tenemos. Este es un tomate que yo compré en el supermercado, normal y corriente, y lo que voy a hacer es dividir en rodajas de por lo menos medio centímetro de grosor. Yo en este caso voy a dividir un par de rodajas y estas semillas no las voy a botar, las voy a reservar. Y aquí voy a sacar otra rodaja, medio centímetro, un centímetro de grosor, y lo que voy a hacer es sembrarlo en este envase. Voy a colocar mi tierra abonada a un poquito de distancia hacia abajo. Coloco la tierra. Muy bien. Recuerda que el tomate es un fruto de temporada donde le tiene que dar el sol para poder dar fruto. Entonces, lo que yo voy a hacer es colocar las dos rodajas, una de cada lado, y voy a cubrir las dos rodajas con más tierra. Cubierto, ahí, perfecto, en cada esquina. Ahora lo que voy a hacer es regar nuestra planta . Y aquí vamos a tener nuestra planta de tomate. Lo que vamos a hacer con las semillas que sobraron es llevarlas a un colador . Y las vamos a lavar para poder guardarlas y reservarlas. Bien, una vez lavada y retirada lo mejor posible la pulpa, lo que vamos a hacer es, si quieres las puedes dejar en el mismo colador durante un par de días para que se sequen en un lugar donde les dé fresco, donde estén al aire libre y frescas sin taparlas, o puedes llevarla a un envase, una servilleta de cocina o donde quieras y las dejas reposar hasta que estén bien secas. Después de que se hayan secado, las pones en una bolsita plástica de estas herméticas y le colocas el nombre de la semilla y cuándo han sido guardadas para que sepas el tiempo que van a tardar el tiempo que vas a poder usarlas, durante cuánto tiempo vas a poder usarlas. Bien, una vez que tengas tu planta que ya ha crecido, tienes que tomar la decisión si la vas a trasplantar o la vas a dejar en el lugar donde está. Yo en esta maceta ya la voy a dejar en este lugar, en esta misma maceta, durante algún tiempo hasta que vea que es necesario trasplantarla. Lo primero que debes tener en cuenta para el tomate es su riego. Una vez que hayas realizado el trasplante, solo tienes que tener mucho cuidado
con el riego. Cuando la tomatera está joven, que se está arraigando, debe encontrar un suelo húmedo a medida que sus raíces van explorando. Entonces trata de mantener el suelo húmedo, pero cuidado de no lo vayas a encharcar, porque entonces puedes matar a la mata, la puedes ahogar. Entonces es necesario que mantengas el suelo solamente húmedo. Si lo vas a sembrar en maceta no tienes tanto problema, pero si lo vas a sembrar en huerta tienes que tener cuidado en controlar las hierbas que le compiten, porque te va a salir otro tipo de hierbas alrededor. Lo que puedes hacer es retirar a mano, o bueno, con alguna herramienta, todas las hierbas esas espontáneas que van germinando entre las tomateras. Bueno, las retiras con las manos, y lo mejor es hacerlo en tiempo seco y cuando esté haciendo sol, para que la capa superior del suelo quede suelta y así las semillas que no hayan germinado no lo hagan hasta que llueva. Entonces, este proceso vas a poder eliminarlo si haces un buen acolchado. No va a ser necesario que lo hagas porque no te va a salir esa hierba. Entonces es muy importante que también tengas un buen acolchado cuando vas a sembrar tus tomates. Para podar la tomatera, que es importante, tienes que haber hecho el trasplante. Bueno, si ya la vas a dejar en el sitio donde está, en la maceta donde está, si no, a los 15 o 20 días que hayas realizado el trasplante, vas a tener que empezar a podar los brotes axilares que empezarán a aparecer en la tomatera, que son esas matitas aparte que van saliendo, esos brotes pequeñitos, que no es la planta principal, sino que van saliendo aparte. Bueno, esos brotes tienes que quitarlos, porque si no, la planta va a tardar mucho más en dar, porque lo que hace es quitarle toda la fuerza a la planta. Entonces lo mejor es quitarla. Otra cosa que debes tener en cuenta, que es muy importante, tienes que recordar que la planta de tomate tiene que tener un tutor para que vaya, porque si no ella se va a caer y entonces no va a ser fructífera. Entonces lo primero que tienes que hacer es, cuando tengas tu mata, es disponer de una guía de crecimiento. Puede ser un palito, una vara o lo que tú quieras ponerle para que la planta pueda agarrarse a ella. Bueno, tienes que agarrarla tú. Puedes hacerle con cañas o palos, con lo que puedas. Lo importante es que sea una vara recta que puedas manejar, y la puedes ir moviendo a medida para que tu planta siempre esté derecha. La agarras para agarrarla. Normalmente se utiliza, pues la puedes amarrar, o este tipo de ganchitos perfectos para aguantar la planta, y no hay mayor problema, la verdad, con ella. Otra cosa que sí debes tener en cuenta es el control de las plagas y las enfermedades que puede sufrir la tomatera. Si tienes suerte y lo haces bien, o bueno, a menudo ambas cosas, puede ser que solamente tengas que realizar unos cuantos tratamientos previos para evitar algunos hongos que infecten a las tomateras. Las enfermedades fungicidas son normalmente las que más atacan a los cultivos de tomates, y sobre todo si no hacemos una buena prevención antes de que la planta ya crezca. Entonces, bueno, porque tienes que tener en cuenta que si no lo hacemos a tiempo, a veces ni siquiera nos da tiempo de reaccionar. Cuando te das cuenta ya está infectada y ya mató la planta. Entonces, bueno, es importante que tengas los cuidados previos para que no te pase esto. Uno de los cuidados previos que tienes que tener es que tienes que garantizar el buen paso de aire del cultivo. Entonces, lo importante es que mantengas el espacio de la planta limpio y que vayas eliminando toda esa vegetación que se va generando en exceso alrededor de la planta. Tienes que tener cuidado de no causar grandes heridas o desgarros en la tomatera cuando vas a hacer las podas, y que los cortes se hagan cuando hay baja humedad, sobre todo por las tardes en los días soleados, donde no haya mucha humedad en el ambiente, para que así la tomatera no sufra y no quede esa humedad alrededor de ella, porque es donde se puede generar esos hongos al cortar y causar la herida. Si ves que la planta tiene partes viejas y se está empezando a poner amarilla y todo ese tema, o rotas o enfermas, tienes que llevarla lejos del cultivo. O sea, las cortas y las llevas lejos del cultivo. Si hay alguna planta que esté infectada completa, tienes que retirarla, porque corres el riesgo que te infecte el resto del cultivo. Entonces es importante que la retires del lugar
y la pongas en un lugar aparte. Si crees que la puedes salvar, la pongas en un lugar aparte, empieces el tratamiento, y si no, la retires por completo y la quemes. No tires plantas contaminadas a la compostera porque te daña el compost. Entonces, importante que no tires plantas contaminadas a la compostera. Si vas a realizar tratamientos previos, por favor que sea con fungicidas ecológicos. Tratemos de evitar todo lo que daña el medio ambiente y toda esta idea de fungicidas de muchos que contienen químicos y todo eso, porque eso al final no nos hace daño. Y recuerda que es todo un ir y venir. Si tú le pones químicos a tus plantas, luego ¿qué va a pasar? Todos estos productos que estás consumiendo tienen parte de esos químicos, entonces hay que tratar de evitarlo. Si puedes, otra cosa que es importante es evitar que llueva sobre la tomatera. Entonces, si ves que hace un mal tiempo, que va a llover, lo que yo te recomiendo es que tapes el lugar donde, si esto es, obviamente si es en cultivo o si tu maceta está al aire libre, es que tapes la maceta o el cultivo donde está tu tomatera para que no le llueva encima. Y bueno, lo mismo pasa cuando la vas a regar. El riego es a la tierra. No mojes la planta, porque al mojar la planta puedes hacer que te salgan hongos en ellas. Vamos a ver también es cuándo podemos sembrar los tomates. ¿Cuál es la mejor época para sembrar los tomates? Pues los tomates, lo mejor que puedes hacer, si quieres, si vives en un lugar con estaciones y temporadas, puedes empezar por semilleros, hasta que las condiciones ambientales sean las favorables para tu siembra de tomate y para que se pueda reproducir y desarrollar en el exterior. Si vives en climas cálidos, pues lo mejor es en forma directa, pero como no es habitual en la mayoría de los lugares, pues puedes hacerlos en semilleros sin ningún problema. Las plantas de tomate se hielan a menos 2 grados centígrados, entonces no soportan las heladas. Lo mejor es que estén sobre esas temperaturas y bastante en un sitio donde les dé un buen sol y estén en una temperatura cálida, que no les haga mucho frío. Lo importante es que no las tengas a temperatura de 10 a menos 12 grados, o sea, menos 10, menos 12 grados, porque entonces no se van a desarrollar. Con respecto a la humedad, lo que te decía, mantén la tierra húmeda, pero no encharques la tierra, porque la tomatera es un cultivo, es una hortaliza de época seca. O sea, no es un cultivo que le guste mucho la humedad ni las lluvias, porque pueden aparecer enfermedades y hongos. Entonces, lo mejor es que la mantengas en un sitio donde no le dé tanta humedad. Si vives en un sitio donde hay estaciones y hay mucha humedad, lo mejor es que hagas coincidir tu cultivo en la primavera, que es donde está el clima que mayor les favorece. Si vas a sembrar el tomate y quieres que se te den en la época perfecta, lo mejor es que empieces 2 o 3 meses antes de que empiece la época seca, para que así le dé el tiempo a la planta de desarrollarse con suficiente tiempo y alrededor de esos 3 meses ya te empiecen a dar sus frutos. Otra cosa importante que tengas en cuenta es la luminosidad. La tomatera es una planta, si la vas a sembrar en maceta, por ejemplo, la vas a poner o la vas a tener dentro de casa, que debe recibir por lo menos 10 horas de luz al día, de luz solar, para poder florecer, cuajar y que sus frutos se maduren. Sobre todo, es fundamental que reciba por lo menos esas 10 horas de sol. Si el sol le pega durante unas horas por un lado y otras horas por el otro lado, lo más recomendable es que puedas tener la maceta en un lugar donde puedas moverla, cambiar de un lado hacia otro, para que así los tomates aprovechen completamente la luz del sol durante todo el día. Sobre todo cuando ya empiezan a producir las flores, que es cuando más necesitan la luz del sol. Entonces, si quieres moverlo, o sea, porque le pega sol por unas horas y por otras horas no le pega, lo mejor es que tengas una mesa de cultivo con ruedas y la movilices de un lado a otro donde siempre le esté dando el sol. Si es una maceta, pues igualito, que la puedas llevar de un sitio a otro para que siempre le dé el sol. Con respecto al tamaño de la maceta, yo por el momento la voy a tener aquí porque es una planta que estoy recién sembrando y todavía va a empezar a germinar. Pero primero, cuando empiece a germinar todo esto, tengo que empezar a separar los plantines que van saliendo, porque no se van a poder desarrollar todos aquí.
Entonces, un volumen adecuado por maceta, que es por planta, o sea, en cada maceta va a salir una planta, es de unos 20 litros. Entonces, en cada maceta de 20 litros saldrá una sola tomatera. Si queremos poner dos, entonces necesitamos el doble de grande y lo mejor es que sea una maceta alargada, así como esta base. Una maceta alargada para favorecer el espacio entre ambas plantas. Entonces, yo aquí lo que estoy haciendo es germinar mi tomate. En cuanto empiecen a salir todos estos brotes y ya estén más o menos grandes, de unos 8 centímetros, 10 centímetros, tendré que trasplantarlos a otro lugar. Si quiero dejar una aquí, puedo dejarla, pero solamente una, porque si no, no se va a dar ninguna. Con respecto al sustrato que vamos a utilizar, los sustratos tienen que ser ricos en nutrientes, ya que la tomatera necesita mucho nutriente porque es voraz, se los devora los nutrientes. Entonces necesitas retener una buena cantidad de agua y permitir un correcto drenaje. Las macetas o el lugar donde la tengas tiene que tener un buen drenaje, muy buen drenaje. Y si lo vas a tener en siembra directa en tu huerto, tienes que tener claro que el huerto tiene buen drenaje, porque si no la tomatera se va a podrir, o sea, no va a durar. También puedes preparar el sustrato tú mismo, sin ningún problema. Puedes mezclar turba, compost y fibra de coco en un 40%, con otro 40% con humus de lombriz, que siempre está recomendado el humus de lombriz. O también puedes utilizar estiércol bien maduro y un 20% de vermiculita o perlita. La que mejor te guste, la que más te guste o la que consigas más fácil, no importa. Si empleas compost, o sea, si vas a utilizar compost, puedes rebajar un poco el porcentaje de humus de lombriz o de estiércol, sea cual sea el caso que estás utilizando. Porque ya el compost suele ser rico en nutrientes, si está bien elaborado. Entonces tampoco es sobrecargar a la tomatera de nutrientes porque no es bueno. O sea, como pienso siempre que las plantas son como nosotros. Si todo es bueno en cierta medida. Si tomas más vitaminas de las que debes, tampoco es bueno, tampoco te va a favorecer y también te vas a sentir mal. La planta es lo mismo. Entonces, bueno, enumerando las prioridades en la planta, eso. Tenemos que tener un suelo húmedo, no encharcado, con un buen drenaje, rico en nutrientes, sin exceso de nutrientes, para que la planta crezca. Si vas a sembrar varias plantas, como acabo de hacer yo en esta maceta, tienes que tener claro que cuando tengan de 8 a 10 centímetros de altura, tendrás que moverlas una por una a su maceta o a la siembra directa, al huerto, como tú quieras. La maceta tiene que ser por lo menos de 20 litros para que la tomatera se dé bien. Cada tomatera tiene que tener su maceta o su espacio. Y si vas a sembrar varias en una maceta, recuerda que sea una maceta alargada para poder tener buen espacio entre cada tomatera y así se puedan llevar a cabo y desarrollar completas. Bueno, granjeritos, esto ha sido todo por hoy. Espero que te hayan servido estos tips. Si te gustó el video, te sirvieron los tips, entonces dale manito arriba y recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los siguientes videos y compartir este video con cualquier persona que creas que pueda necesitar tener sus propios tomates. Si quieres ver el progreso de las plantas que estamos sembrando, sígueme en mis redes sociales como Vanessa Piso La Granjerita y ahí vas a encontrar todos los procesos de siembra que estamos haciendo aquí, cómo van germinando en el tiempo y mucha información, muchos descargables que pueden servir para ti y para que tu huerto sea exitoso. Entonces te espero ahí y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.